muchas personas que tuvo un encuentro con el Señor precisamente en una Semana Santa. ¿Y qué fue lo que te trajo a los pies de Cristo en una Semana Santa? Porque pudiera haber sido un servicio en la iglesia, que te invitaron, pero puede haber sido una película de las que dan en televisión, que te despertó que te despertó algo, ¿no? Que quisiste saber un poquito más acerca de la palabra o del Señor y alguna otra cosa así. Hay muchas experiencias de esas, ¿sabes? Porque la época de Semana Santa es un terreno fértil, la gente está bien sensible. Es más, de lugares que no se supone ni que se hable de Dios, te invitan a que tú hables de Dios porque hay personas necesitadas, porque es una época linda que se presta para eso. Sí. Y yo sé que hay muchos que han tenido experiencias durante esta época. Yo estaba descarriado a los 19 años. Estaba trabajando en Cosmos 94. Ajá. Y mi cuñado... En la nave. En la nave. Okay. La nave espacial musical. Y mi cuñado, embollado con el Señor en ese tiempo, Miguel, me dice, este Viernes Santo hay un culto especial en la iglesia. Yo era novio de Gisela en ese tiempo y mi plan era ir a ponchar, como se dice, ¿verdad? Muy bien. Llamé a Gisela y le digo, voy para la iglesia. Miguel me invitó y quiero ir a la iglesia. Esa noche me reconcilié. Esa noche el predicador, Dios lo utilizó y desde que yo subía las escaleras, que era un segundo piso, yo estaba quebrantado, esmelenado, llorando, una presencia de Dios desde que estaba subiendo las escaleras de ese lugar. El culto estaba empezando. Wow. Así que Dios me tocó desde la entrada, escuché la predicación y el primero que acudió al llamado fue este servidor. Viernes Santo. Un Viernes Santo. Un Viernes Santo. ¿Te tomó por asalto o ya estaba pasando algo en tu vida? Bueno, había tenido la experiencia de que trabajando en Cosmos había recibido llamadas telefónicas que me decían, Juan Carlos, yo no te conozco, pero de parte de Dios te digo, ese no es el sitio de tu estar. Wow. Yo recibí en 3 instancias diferentes llamadas de oyentes con ese mensaje. Wow. Y yo pensaba que los muchachos de Cosmos me estaban vacilando, porque la Radio Fe existía y sabían que yo era el hijo de Aureo Matos, el de Radio Fe. Pero ya la segunda vez como que le miraba las caras a los muchachos cuando llegaban y ninguno estaba como que mirándose ni riéndose. Yo decía, estos no son ellos. La tercera llamada, me acordé de un texto en Génesis que dice, no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. Me acuerdo como ahora. Es un texto bíblico literal, ¿verdad? De la Escritura. Y lo que el Espíritu Santo me da la interpretación, yo era un chamaquito de 19 años y me dice, si endureces tu corazón no voy a poder seguir trabajando contigo. Y me dio un temor bueno. Ese día yo dispuse en mi corazón que tenía que empezar a buscar otra cosa. Acto seguido, días después, mi cuñado me invita para el culto de Viernes Santo de la iglesia Catacumba de Mayagüez en aquel tiempo. Y desde que el culto había empezado, estaba en el devocional y yo empiezo a subir aquellas escaleras. Yo estaba quebrantado, pero que yo no quería llorar. Yo no fui a llorar allí, pero cuando la presencia de Dios te toca y te agarra, son cosas que tú no puedes controlar. Eso no está en ti, el corazón se te quiere salir del pecho. Así que me pasé llorando esa noche hasta que el predicador hizo el llamado y yo fui el primero que pasó. Uno de los primeros. Ese día se convirtió mucha gente. Un Viernes Santo. Un Viernes Santo. Mira eso. Mira eso. Sí, así fue. Vamos a hablar con la gente historias de Viernes Santo, o sea, historias de Semana Santa. En general, 787-993-9700. En Ruta, buen día. Sí, muy buenos días, Dios les bendiga. Amén. Hola. Amén. Sí, le habla la señora Cruz de Ponce. Pues mi historia, ¿verdad? Es bonita porque yo recibí al Señor un Jueves Santo. Yo tuve después a los 43 años. Y cuando yo pasaba por la ruta de llegar a mi casa, yo vi una construcción. Y claro, antes de estar embarazada, yo decía, si eso es una iglesia, yo voy a venir ahí. Y entonces, pero pasaron los años, salí embarazada de este niño, para que ustedes vean cómo el Señor hace las cosas tan perfectas. Lo menos que yo imaginé que ese hijo iba a ser el camino, el instrumento que el Señor iba a usar para que yo conociera del Señor
y toda mi casa de servir a Jehová. Un Jueves Santo yo voy a la iglesia porque el nene, pues ya habían pasado años, yo lo puse en el colegio, porque hicieron un colegio, Family Christian Academy, y lo puse en el colegio, y esa semana él me dice, ma, vamos a la iglesia, y va a predicar a Alberto Motesis. Wow. Y un Jueves Santo yo acepté al Señor, y hasta el día de hoy le sirvo al Señor y toda mi casa ha venido a los pies del Señor. O sea, mi niño fue el instrumento que el Señor utilizó para que todos llegáramos a Él. Qué poderoso. Qué lindo. Un Jueves Santo. Qué bueno. Qué lindo, ¿verdad? Gracias, Qué amiga. poderoso. Nada Qué más y lindo. nada menos con Alberto. Imagínate tú. Un paladín, un héroe. Ajá. Americano. Wow. Predicador impresionante. Rivera, estoy llamando desde Tampa, Hola. en Florida, y yo me convertí por medio de una supervisora de educación que me habló y me invitó para la iglesia en esta época. En Semana Santa. Y yo era católica, entonces no quería ir a la iglesia de ella, que era evangélica, pero como ella usaba pantallas y se pintaba el pelo y se cortaba el pelo, pues yo decía que como ella podía ser evangélica. Ella me dijo, mira, ve así como tú estás, entonces cuando el Señor te toque, pues tú pasas al frente. Y así fue que yo me convertí al evangelio, porque miré el físico de ella y yo dije, wow, la gente también que usa pantalla y se corta el pelo pueden ser pentecostales. Y eso me llamó la atención y fui a la iglesia y era como si me estuvieran arrastrando cuando hicieron el llamado. Nadie me dijo, ve al frente si tú quieres. Estabas tocada, Así pasaste. es que esa es mi historia. ¿Y cuántos años han pasado de esa conversión ya? 38. 38. Ella se llama Blanca Candela y le envío saludos desde la Florida. Qué bueno. Gracias, Todavía Blanca. sigo trabajando de maestra, así que estoy en el Señor. Gracias primero al Señor y luego a Blanca Candela. Wow. Y eso es lo Qué que, bueno. lo que se llama, mucha gente le llama eso, pudiera yo decir, ella decir, no, esa es mi madre espiritual, ¿no? Mucha Correcto. gente le llama así. Claro, Sí. claro. Sí. Ujú. Qué bonito. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Dios le bendiga desde el área oeste de Mayagüez. Amén. Qué bueno. Hola. Regresé a los caminos del Señor nuevamente porque yo fui criada en el Evangelio, pero me aparté de los caminos del Señor y regresé en el 96. Regresé un domingo de resurrección. Y el predicador que fue esa mañana a esa iglesia que yo fui de visita, que era donde pastoreaba Ada Avellanet, Sí. era Juan Carlos Matos. Y oró por mi corazón porque yo necesitaba que mi corazón fuera sanado. Wow. Y gracias por esa predicación muy hermosa, porque él hablaba de la sanidad del corazón. Y cuando sentí el llamado que pasé al frente, él lo único que decía, Señor va a sanar tu corazón, el Señor va a sanar tu corazón. Y yo decía, pero ¿por qué si yo no tengo ninguna condición de salud del corazón? Pero con el tiempo aprendí que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo necesitaba sanar mi corazón para poder hablar y testificar de las grandezas del Señor. Y desde entonces, desde 1996, sigo fervientemente en los caminos del Señor. Mira para allá. Wow. Oye, eso, Juan. Gracias por ese detalle. Qué lindo, ¿no? A la Poderoso. Estrella Avellanet, una de las pastoras que cuando tú le escuchabas predicar, Ajá. tú decías, Dios mío, pero qué unción, qué gracia, qué sabiduría para exponer la palabra. Y ella dice que Adán me invitó a predicar allí. Wow. recuerda, sé no que lo recuerda. hice, sé que lo hice Ajá. en par de ocasiones. Ajá. Ada Estrella tenía programas en lo que era Radio Fe. Empezó a hacer el sonido de la nueva vida. Una pastora extraordinariamente sabia, buena, afable y una conocedora de la escritura y exponente impresionante. Fíjate, cuando yo era nene, Ada me dio break de predicar allí. Mira para allá. Mira para allá. Esos detalles uno los borra. Hace 25 años de eso, Juan. Hace un montón de años, ¿sí? En el 96, dijo 96, ella. 25 años. Sí, 25 años Y atrás. esas cosas marcan porque cuando se trata, Wow. digo, todos somos iguales, ¿verdad? Pero cuando se tratan de personas, se trata de personas que uno ve a un nivel, a mí me pasa, a mí me invitan a este país y yo tiemblo, fuera del país también tiemblo, yo, wow, que yo voy a predicar en la iglesia de esta persona. Sí. Y entonces son cosas que te marcan y a veces uno las olvida y uno debe tenerlas presentes porque te dieron una oportunidad. Aun cuando ni tú mismo pensabas, Exacto. uno mismo no pensaba que Que Dios pudiera te estar pudiera ahí. usar para que una vida viniera a Cristo. Sí. Es así. Adelante, buen día.
Hola, muy buenos días, muchas bendiciones. De verdad que todas las mañanas me gozo con ustedes en su programa. De verdad que ha sido de mucha bendición para mi vida. Qué bueno. Fíjate, mi situación fue que yo estaba convertido al Señor. Yo me crié en un hogar de maltrato donde mi papá quería matar a mi mamá muchas veces, que sucumbí en el alcohol y en las drogas, y yo siempre me metí en el medio para evitar ese suceso. Pero yo le serví al Señor, yo fui criado en el Evangelio, mis padres se apartaron. Pero un Viernes Santo yo me sentía frustrado, me sentía triste. A mis 17 años estaba encerrado en mi cuarto y le decía al Señor, yo quiero una experiencia contigo porque me siento solo y estoy como Job, de oídas te había oído, pero no te veo, Señor. Me pasan muchas cosas, en mi familia pasan muchas cosas, pero no veo nada. Y en esa mañana, Viernes Santo, tirado de rodillas, hablando con el Señor, que me sentía solo, de momento mi cuarto se llenó de una luz maravillosa, y cuando abrí los ojos yo estaba de rodillas con mi frente humillado en el suelo. Cuando abro mis ojos por ese brillo, cuando miro el suelo, veo unos pies con unas sandalias, pero brillantes, y empecé a mirar, empecé a ver un vestido, un resplandor hermoso, y vi unas manos bellas, wow. Y cuando fui a mirar, subiendo poco a poco la mirada, vi un cinto hermoso, dorado, y bajé la cabeza y dije, wow, gracias, Dios mío, porque tengo esta experiencia contigo, porque sé que no estoy solo. Wow, qué bien, poderoso. Gracias por compartirlo con nosotros en esta mañana. Y gracias por tus palabras, ¿verdad? Para el equipo y para el trabajo que hace Nueva Vida en bendecirte cada día. Nos honran con sus palabras, ¿verdad? Que sí, cada vez que escuchamos que nos agradecen, esto es honra. A veces uno madruga tanto y ustedes los que preparan la programación, Juan Carlos y demás, uno trata de buscar temas que lleguen al pueblo, que les haga, ¿verdad? Ese clic, aquellos que necesitan esa pieza. Así que nos da alegría saberlo. Nos da mucha alegría. Me gustaría darle un pequeño giro al tema. Sí. A ver. Que esto cae con lo que estamos hablando, pero también se enlaza con lo que vamos a hablar a las 7 de la mañana. Claro. Porque en Guapa lanzaron este reportaje de don Gino, creo que se llama. ¿Ustedes lo han visto? El pastor de los deambulantes. Caramba, no lo vi. Yo sé que Edwin me envió un video ayer. Ese mismo es. Que me pasé por alto poder verlo, pero creo que es un banquete. Me adelantó que es un banquetazo. Sí, es bien bonito. Porque también entonces la pregunta está en el caso de personajes como que predican en la calle. Un megáfono, todavía hay gente que lo hace. Sí, claro que sí. Un megáfono, una bocina en una esquina, y uno pensaría, bueno, está hablándole al aire ahí, eso no le hace nadie, le hace caso, ¿no? Pero quizás nos sorprendemos de la cantidad de gente impactada por ese trabajo, ¿no? Claro que sí. Vamos a escuchar las cosas que ha vivido este hombre, de hecho, que en estos días creo que le robaron a algunos de los equipos y demás. Ay, bendito. Vamos a conocer esta historia. Sí. Vamos a ver qué dicen. Ahora le vamos a presentar la historia de un hombre de 89 años que ha enfrentado la persecución por ser cristiano. Recientemente fue víctima de un atraco cuando desconocidos se apropiaron de las herramientas que utiliza para poder cumplir con un llamado espiritual que recibió hace 45 años, predicar el evangelio. Yesenia Torres Figueroa nos lleva a conocer a don Higinio. Me llaman fanático, loco, viejo, aleluya, pero a mí eso me interesa. Esos son los epítetos que a diario recibe don Higinio Betancourt por cumplir con su llamado como creyente de evangelizar en diversas zonas de Bayamón. Personas se me han parado al frente para romperme la cara. ¿Así te han dicho? Así al frente, te voy a romper la cara, pero Dios no se lo permite, porque Dios no me llamó a la calle para que me den. Dios me dice, tírale un grito. Cuando tiro un grito, se parte. Gino, conocido como el pastor de los deambulantes, lleva 45 años predicando. Un micrófono y una bocina son los instrumentos que utiliza para difundir los mensajes de fe. En esta mañana Cristo te dice en Juan 19, yo soy la puerta, una sola puerta, Cristo es la puerta. Cumplir su llamado espiritual ha tenido consecuencias tales como la persecución. Entonces lo último, me robaron el equipo, parece que alguien dijo, yo lo voy a sacar de base. Lo que ellos no saben, que cuando Dios llama, nadie te va a parar. ¿Sabes?
porque con micrófono, sin micrófono, con bocina, sin bocina, el evangelio tiene que correr. Don Gino se encontraba en la iglesia participando de un culto cuando supo que desconocidos se habían apropiado del equipo que utiliza para evangelizar en el interior de su guagua. El atraco no impidió que el hombre de 89 años continuara con su encomienda. Una de sus hijas compartió en redes el suceso y un comerciante de Bayamón se identificó y le obsequió nuevos equipos, así como un generador eléctrico para energizar la bocina. Me dieron el equipo y continuamos de nuevo, porque este evangelio no se puede parar. Esto a Cristo le costó sangre, a Cristo lo escupieron, a Cristo le dieron, a Cristo lo crucificaron. Mas dice la Biblia que cuando estaba en la cruz, miró hacia arriba y dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Y por eso es que yo tengo que estar llevando estas buenas noticias. Don Gino predica solo, pero tiene guardianes, como este porteador de periódicos quien elogia el sacrificio que realiza a diario. ¿Quién es Don Gino para ti? Un gran ser humano, una persona sabia, que orienta a toda la persona. La evangelización de Don Gino trasciende mucho más que las ondas que difunden su mensaje. A cada persona que acepta su prédica le entrega tratados que acompaña con dulces meriendas y la llamada menta de la bendición. La mayor enseñanza es que lo que tú tienes te lo da el Señor, y el día que no lo tengas, no lo tienes. Pero tenemos que entender que esta semana hubo alguien, un ser divino que se hizo hombre, vino y entregó todo, perdió su vida, volvió y la rescató en favor nuestro. A partir de las 6 de la mañana durante la semana, Don Gino predica debajo del puente entre la número 2 y la 167 en Bayamón, mientras que los sábados hace lo propio entre las avenidas Betances y Los Millones. Su misión trasciende más allá de lo escrito en las Sagradas Escrituras en Job capítulo y versículo 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Yesenia Torres, Figueroa, Noticentro. Hermano, esto está, qué clase de banquete, qué bonito. Y qué bueno que en Semana Santa algunos medios tratan de cuadrar la curva en contra de la iglesia. Ayer tengo que decir que recibí, no sé si se publicará, una llamada del periodista del periódico El Nuevo Día, porque están preparando un reportaje de cómo la radio cristiana ha aportado, ¿verdad? Y cuál ha sido la trascendencia de la radio cristiana. Y recibí esa llamada telefónica de parte del periodista, me habían anticipado que me iban a llamar. Así que estas últimas semanas que han sido tan neurálgicas con el 184, por lo menos en Semana Santa han tratado de pimponear este tipo, ¿verdad?, de reportaje. Y qué hermoso está ese reportaje de Don Gino, mano. Le hicieron un favor, quien le robó le hizo un favor, ahora tiene un equipo nuevo, quizás más valioso. Y cuando digo que le hago un favor no es que estoy fomentando, es que pensaste que le ibas a hacer daño, sin embargo le abriste puerta a que hoy Puerto Rico lo conozca. A lo mejor solo lo conocían en el pueblo de Bayamón, ahora Puerto Rico lo conoce. Óyeme, 89 años. 89 años. No, un héroe, hermano. Y está bien claro, no me van a callar, está bien claro. Y fíjate, no lo vieron, pero, o sea, el hombre de la guaguita saca las bocinas que son grandes. Sí, lo vi cargando. O sea, un hombre fuerte, claro y fuerte. 45 años haciendo esto, yo lo he visto una cantidad de veces en Bayamón. Me encanta cuando dice tiene guardianes, el que reparte el periódico, se vio ahí varias personas que, o sea, están pendientes de él, qué bueno, qué bueno. ¿Nos da tiempo para una llamadita más? Claro. ¿Usted ha sido impactado por alguien que predica como Don Gino en la calle? Precisamente, tal vez en una Semana Santa o fuera de Semana Santa. Eso es interesante saber. 787-993-9700, antes de irnos a la pausa. Adelante, buen día. Sí, buen día. En mi caso, pues lo he escuchado en Los Millones, cuando pasaba por allí. Vayamos, sí. Y me era sorprendente ver una persona tan mayor haciéndolo, y las personas pasaban, y eso es un lugar muy transitado, pero de una manera como hostil. Y yo digo, Dios mío, Dios guárdalo, que él se expone también su vida haciendo eso. Y siempre lo había visto, pero realmente no lo conocía. Ahí conociste un poquito más de él. Estoy seguro que en el cielo, cuando, ¿verdad?, se pase lista, el Señor le dirá y lo honrará y le presentará a la gente que alcanzó para Cristo
sin duda alguna. Me puso a temblar con con el denuedo. Habla con una pasión. Wow. Que aplaudía. Sí. Es cierto lo que dice el oyente, esa área donde él está, bueno, nosotros que somos de Bayamón conocemos bien. Difícil, esa área es difícil, sí, es difícil. Una ñapita por acá. Sí, en ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendice. Amén. Quiero aclarar que el hermano también comparte entre la 1 subiendo por la luz donde antes era Gigi Motors. Sí. El Capri. Sí. Sí, hermanas Dávila. Él también está ahí en las mañanas. Él se turnea entre la número 2 abajo con la 167 y acá arriba también, porque yo transito ambas rutas y me encuentro con él literalmente de lunes a viernes. Wow. Mira, está en diferentes lugares. Sí, me emociona porque también en el plano personal, mi cuñado y su esposa se congregan en la iglesia donde él persevera. Así que él es una persona muy especial y es digna de admirar, ¿verdad? Porque por la edad, aun cuando todavía estamos en nuestros 40, pensamos que tal vez nuestro tiempo ya culminó. Ajá. Y sin embargo, eso demuestra que a los 89 años como él tiene, Dios todavía lo sigue utilizando porque tiene un propósito todavía que cumplir. Uh-huh. ¿Qué impacto tú piensas que tiene un trabajo como ese? ¿Qué tú crees? ¿Cómo fue, perdón? ¿Qué impacto tú piensas que tiene un trabajo como el que él hace? Fíjate, pensamos que puede pasar desapercibido, pero no sabemos cuántas personas en la mañana cuando lo escuchan se quedan con esa palabra durante el día. Sí. No sabemos cuántas personas durante el día luego tienen alguna oportunidad, ¿verdad?, de que el Señor vuelva a tocar base con esa iniciativa que comenzó él en la mañana. Sí. Esos son los ministerios que tal vez uno dice que no ve frutos porque no los estás viendo de manera directa. En realidad, mi opinión es que el trabajo de él es abrir el paso, comenzar el camino. ¿Ves? Hoy no está acá arriba en Gigi Motor, acá en la número 2 arriba. Debe estar allá en la 167. Y si son zonas clave, porque esa zona que ella dice cerca tienes las gardenias, en los millones tienes Alhambra, o sea, que son zonas que necesitan, hay mucha necesidad. Ahí detrás de Capri está Falín. Está Falín también. Sí. Si verás los puntos. Don Gino está claro en Isaías 55:11. Ajá. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Maravilloso. Así que Don Gino, con esa trompeta de Dios de llevar su palabra, tiene que estar impactando a mucha gente porque la palabra que él predica no torna vacía, es la palabra del Señor. Nuestro respeto y apoyo, Don Gino, siga para adelante ahí con ese. Amén, un abrazo palabra fuerte, ese es de los nuestros. Claro que sí. Bueno, en breve vamos a estar hablando precisamente con un amigo pastor que nos va a contar las vicisitudes que vivió para intentar un permiso para que sus jóvenes cantaran de manera unplug en una plaza pública. Vamos a conocer un poco la historia y quién sabe si con eso también surgen algunas otras historias. Claro que sí. Las 6:55, buenos días. Son noticias.